Es el momento de escuchar a la doctora Susana Pilnik, quien nos va a traer su exposición Cómo manejamos el climaterio en mujeres con cáncer de mama. Adelante, doctora. Sí, justo, exactamente, me dio el pie. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el comité que organizó esto y permitirme estar acá en este colegio médico, en una ciudad que quiero profundamente. Soy cordobesa, a pesar de que hace muchos años que no vivo acá. Así que muchísimas gracias por permitirme estar acá y de hablar de un tema tan importante como es lo que hemos hablado del cáncer de mama y el climaterio. Cuando nosotros hablamos del climaterio es una etapa tan larga en la vida de la mujer, en donde damos charlas a la comunidad, hablamos habitualmente de qué hacemos y qué no hacemos. Y esta mujer encima está padeciendo un cáncer de mama. Es decir, los médicos, estemos desde el rol que estemos, el oncólogo, el ginecólogo, el clínico, el psiquiatra, todos tenemos que tener un cierto conocimiento, aunque sea para saber hacer las derivaciones adecuadas, justamente pensando en la calidad de vida de las mujeres. Entonces, perdón, que no sé, el de abajo es para avanzar. Ah, con razón. Me gustó esto, perdón, pero lo voy a hacer porque me pareció re... Perfecto, gracias. Bueno, como ya lo dijeron recién los colegas, gracias al avance de la tecnología y de los métodos de screening, hoy tenemos cada vez mayor cantidad de mujeres más jóvenes sobrevivientes de cáncer de mama. Es decir, que nos vamos a encontrar con una población que tiene más años de supervivencia gracias a las mejoras en los tratamientos, que cada vez se investigan diferentes opciones terapéuticas. O sea, más rápido detectamos, mejor calidad de lo que le podemos ofrecer. Vamos a tener mujeres más jóvenes, con mucho más tiempo de supervivencia y con muchos más años expuesta a la carencia estrogénica. Y esa carencia estrogénica va a tener consecuencias tanto en los síntomas que afectan a la calidad de vida como a determinadas posibilidades o riesgos de patologías a largo plazo. Fíjense que este trabajo es viejo, que fue publicado en el New England, en donde son dos grupos de mujeres en los cuales se le da tamoxifeno y a otras grupo tamoxifeno con supresión de la función ovárica. Y ese grupo tiene una mayor sintomatología perteneciente al climaterio. Es decir, ese grupo en donde la carencia estrogénica potencia la sintomatología clásica, típica de esta etapa de la vida. La Sociedad Americana de Menopausia, la NAMS, define a esta menopausia inducida como una menopausia que se va a expresar mucho más súbitamente y mucho más severamente. Por lo tanto, sabemos que estas mujeres van a necesitar de nuestra ayuda. También sabemos que el mejor tratamiento, por supuesto, es la terapia hormonal de reemplazo, que lo tenemos muy claro, que en estas pacientes están contraindicados. Nuestra sociedad madre, a los que hacemos climaterio, la Internacional de Menopausia y la Americana de Menopausia, contraindican la terapia hormonal. Entonces nos planteamos, ¿qué podemos hacer con ellas? ¿Qué herramientas le podemos dar? Porque lo que nosotros tenemos que tratar es que el tiempo que vivan con una buena calidad de vida. Sabemos que la sintomatología típica, clásica y la queja de nuestras pacientes son los síntomas vasomotores, lo que se denomina ahora el síndrome geniturinario de la menopausia. Me dijiste que el puntero es el de arriba, ¿no? Aquí está. Que va a tener impacto en la sexualidad. Estamos hablando de mujeres con un cáncer de mama jóvenes y va a tener alteraciones en el sueño que van a impactar en su estado anímico y el riesgo de la osteoporosis, que es el famoso temor que tienen la gran mayoría de las mujeres con y sin cáncer de mama. Vamos a hablar entonces de los síntomas vasomotores como primera medida. Dijimos antes que la terapia hormonal era la primera alternativa, pero en estas mujeres no podemos.
y fíjense que esto es el 50% de estas mujeres van a requerir atención médica. Esto es muy nuevito, fue hace un mes se realizó el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Menopausia, la NAMS, en donde nos muestra cuáles son las opciones terapéuticas actuales, es decir, qué opciones le podemos dar a nuestras pacientes. Y fundamentalmente los inhibidores de recaptación de serotonina, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Estos son bastante, hace muchos años que los manejamos, a tal punto que fíjense que venlafaxina, que figura ahí, hay revisiones desde el año 1960 en la utilización de los sofocos. Y hace unos años atrás, que ya lo tenemos por supuesto en Argentina, la paroxetina en una dosis exclusiva para los sofocos. El gabapentin como anticonvulsivante, la oxibutinina, que se lo usa bastante poco por los efectos indeseables, y es muy recién salidito del horno el antagonista de la neuroquinina, que es el fezolinetant, que no tenemos ninguna experiencia porque hace muy poquitos meses lo aprobó la FDA y solamente está en Estados Unidos. ¿Y por qué lo cuento? Porque quizás ustedes, los que hacen oncología, los que hacen clínica, no manejan esto, pero es importante que sepamos las opciones, porque muchas veces tenemos nuestras pacientes que están con su terapeuta, con su psiquiatra, porque están pasando una depresión, porque están transitando un cáncer de mama, y se quejan de los sofocos, y quizás una simple llamadita a nuestro colega diciendo, bueno, mira, está utilizando sertralina, pero ¿sabes qué? La paciente no está durmiendo porque tiene sofocos. Entonces es una alternativa de que nosotros tenemos un abanico amplio de tratamientos que podemos ayudar a estas mujeres. Bueno, los más efectivos, venlafaxina, paroxetina y citalopram, los menos efectivos que prácticamente no se indican, y los más seguros, los venlafaxina, desvenlafaxina, escitalopram y citalopram. ¿Y por qué lo pongo a esto? Porque nosotros tenemos muchas pacientes que están tomando tamoxifeno. En el año 2014, en un congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, en la ASCO, sacó una alerta justamente en aquellas pacientes que estaban utilizando el tamoxifeno, que necesita para su acción real sobre el receptor estrogénico transformarse al endoxifeno, ciertos inhibidores de recaptación de serotonina como paroxetina, sertralina y fluoxetina inhiben la transformación del tamoxifeno en endoxifeno. Entonces es importante, por supuesto, si la paciente está con un inhibidor de la aromatasa, esto no corre, pero si la paciente ya venía en tratamiento antes de su intervención quirúrgica tomando paroxetina y andaba muy bien y le indican tamoxifeno, en esa paciente tener la precaución de avisar de hacer una rotación. Bueno, esto lo traje porque la verdad que es tan nuevito que es tentador, porque parece que es uno de los mejores tratamientos no hormonales que salieron específicamente para estas mujeres. Para las mujeres que o tienen un cáncer de mama o tienen contraindicada la terapia hormonal, o muchas mujeres que no quieren realizar terapia hormonal porque no están de acuerdo. Entonces tenemos que tratar de ver qué opciones de terapéuticas tenemos con ella. Voy a hablar, tratando de respetar los tiempos, del síndrome genitourinario de la menopausia y su influencia en la sexualidad. En esto es algo que las mujeres lo plantean en el consultorio. Yo hace muchos años, no les voy a decir cuánto, hago climaterio, y antes las mujeres no lo planteaban tanto. Ahora es un tema muy común en la consulta médica, no solamente los sofocos. Antes eran los sofocos, doctora, no duermo, ¿qué puedo hacer con esto? Ahora los sofocos y la sequedad vaginal, la dispareunia. Además, estoy en pareja, mi pareja tiene 5 años menos que yo esto quiero ver qué opciones puedo hacer. Entonces es muy importante saber qué podemos hacer con ellas. Sabemos que las mujeres con cáncer de mama tienen más síntomas de atrofia vulvovaginal que las mujeres que no tienen cáncer de mama, en la misma situación hormonal, estoy hablando de la menopausia, que además aquellas mujeres que utilizan inhibidores de la aromatasa tienen
una mayor cantidad de disfunciones sexuales que afectan notablemente su calidad de vida. Y también tenemos claro que de la misma manera que no pueden hacer terapia hormonal sistémica, tampoco pueden hacer terapia hormonal local. Entonces, en estas mujeres, ¿qué hacemos? Una de las opciones que tenemos es la utilización de hidratantes y lubricantes, que justamente los hidratantes con ácido hialurónico han demostrado una mejoría similar al estriol. El estriol, ustedes saben que es un estrógeno débil, que es lo que más utilizamos o indicamos en aquellas pacientes con atrofia vulvovaginal, pero que los hidratantes u óvulos que vienen con ácido hialurónico muestran la misma ventaja. En la Argentina lo tenemos y es una opción no hormonal para indicarle a las pacientes. El promestrieno ha demostrado que no atraviesa al torrente circulatorio. Hay una publicación que salió hace unos años atrás de un seguimiento de más de 40 años de su utilización y no presenta efectos sistémicos y no modifica los niveles plasmáticos ni de las gonadotrofinas ni del estradiol. Por lo tanto, estas pacientes podríamos indicárselo. Por supuesto que siempre lo vamos a consensuar con el oncólogo. El que tiene la última palabra en estas pacientes es el oncólogo. El ospemifeno lo puse, en realidad en la Argentina no lo tenemos, pero es una opción que no es una opción hormonal, que tiene una muy buena respuesta en la atrofia vulvovaginal. ¿Pero por qué lo puse? Porque hoy el mundo está muy abierto. Tenemos pacientes que tienen los hijos, que viven en Europa, que viven en Estados Unidos, y de repente la opción del ospemifeno es una opción que es por vía oral y que tiene una mejor aceptabilidad para las mujeres. Y también lo que tenemos ahora son las técnicas regenerativas. Las técnicas regenerativas, ustedes saben que hace 2 meses se hizo el segundo Congreso Mundial de Técnicas Regenerativas, en las cuales hay la opción del láser, que hace poco la FDA sacó un warning con respecto a la utilización del láser para la mejoría de la atrofia vulvovaginal, radiofrecuencia, el plasma rico en plaqueta, la utilización del HIFU, es decir, tenemos opciones. ¿Y por qué lo marco a todo esto? Porque creo que lo más importante es que nosotros le demos las opciones a la paciente y consensuemos con ella, dentro de lo que existe, qué puede hacer para transitar esta etapa lo mejor posible. Y esto, como una perlita de color que se sigue investigando, todavía está en estudio y es muy poquito el N, pero justamente son los óvulos con tamoxifeno para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. Entonces me parece que es interesante saber que no las abandonamos en esto, sino que estamos buscando alternativas. Con respecto a las alteraciones del sueño, es algo que es muy prevalente, alrededor del 30% de las mujeres en su menopausia tienen alteraciones del sueño, y además esto se linkea de alguna manera con alteraciones en el estado de ánimo. Fíjense que en este trabajo es donde se ve cómo va alterándose tanto el insomnio, los despertares nocturnos o el despertarse antes de la hora prefijada, generan alteraciones que comienzan en la transición temprana a la menopausia, se van incrementando en la tardía, pero en estas mujeres es abrupta y es mucho más importante. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta qué podemos hacer con ellas. Existen desde higiene del sueño, técnicas de relajación, consejos. Nosotros en el consultorio tenemos para hacerle 4 preguntas. Tiene insomnio, tiene despertares nocturnos, se despierta antes de la hora que usted tenía programado y se despertó cansado o descansado, para saber si el sueño fue eficaz. Y estas son preguntas que no nos llevan demasiado tiempo, inclusive cuando la paciente se está cambiando, para tener idea si esta mujer tiene trastornos del sueño. ¿Y por qué es tan importante? Porque las pocas horas de sueño, ustedes saben que nosotros vivimos en 2 cuerpos.
un cuerpo que tiene una actividad simpática durante el día, en el cual alrededor de las 5 de la mañana aumenta el cortisol y es que él nos da las pilas para empezar el día. Es decir, me defiendo, estoy activo. Y un cuerpo parasimpático a la noche. ¿Y para qué me sirve el cuerpo parasimpático? Para la reparación de todo el daño del estrés oxidativo, las alteraciones inmunes, las alteraciones celulares que ocurrieron durante el día. Cuando esto no pasa y se produce este desbalance en aquellas mujeres que duermen poco, puede tener un incremento en el deterioro de la respuesta inmune, del estrés oxidativo, de la insulinoresistencia, de la disfunción endotelial y de la inflamación. Y todo esto me favorece a ¿qué? Alteraciones de microbiota con el síndrome metabólico, deterioro cognitivo, mayor riesgo de diabetes, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, etc. Lo que se sabe es, y esto es general, no solo para las pacientes con cáncer de mama, que aquellas personas que duermen menos de 6 horas, en periodos prolongados, no de vez en cuando, tienen 4 veces más posibilidades de ACV que la población general. Por eso es tan importante el dormir. Nosotros venimos en una generación, hay algunas que son más chiquitas, pero en una generación en donde el dormir muchas veces era pérdida de tiempo. Y la importancia del sueño es la que nosotros tenemos que volver a revalorizar. Y estamos en pacientes que están transitando, superando nada más y nada menos con cáncer de mama. Por lo tanto, es importante buscarles las ayudas. Nosotros o hacer la derivación. Existen equipos de neurología que se dedican a sueño. Entonces, hagamos la derivación correcta para que estas pacientes puedan tener una mejor calidad de vida y un mejor futuro. Y finalmente, el riesgo de osteoporosis. Ustedes saben que la deprivación estrogénica va de la mano con un mayor riesgo de osteoporosis. Y esto está determinado por 2 cosas en cualquier mujer. La primera es la genética. La genética nos marca el 70% de riesgo a desarrollar una osteoporosis. Y la segunda es lo que se llama el pico de masa ósea, que se obtiene alrededor de los 20 o los 30 años. Es decir, todo aquello que yo hice bien, alimentación, actividad física, es lo que me va a permitir haber tenido mi caudal de hueso para que cuando tenga la supresión de estrógeno, ese hueso, yo les digo a mis pacientes, es todo lo que yo aporté para que cuando llegue la jubilación lo tenga. Bueno, estos son mis huesos para el futuro. ¿Cómo lo medimos? A través de la densitometría, en donde me va a dar el rango, el T-score normal de osteopenia o de osteoporosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Además de no tener, de la genética buena o mala, de no haber logrado un buen pico de masa ósea, antecedentes familiares de osteoporosis en primer grado, el índice de masa corporal bajo, el antecedente de fractura previa, fumadora, consumo de alcohol, uso prolongado de corticoides. Y fíjense que está puesto el uso de inhibidores de la aromatasa. Y en este trabajo vemos que cuando se compara la masa ósea de tamoxifeno con el anastrozole, obviamente las pacientes con anastrozole tienen una pérdida de masa ósea. Hay mucho en la literatura tratando de ver qué hacemos con estas pacientes, cómo las seguimos y cómo las controlamos. En realidad, yo del Hospital Italiano en Buenos Aires, cuando la paciente sale de oncología, lo que hace es ir al consultorio de climaterio, en donde nosotros a las pacientes con anastrozole sistemáticamente lo primero que hacemos es pedirle una densitometría para saber dónde estamos parados. Y este es un algoritmo en donde en aquellas pacientes que tienen por densitometría un T-score menor de 2, sin factores de riesgo, solamente la controlamos y vemos qué pasa con el laboratorio. Cuando la paciente, aunque tenga un T-score de menos 1.5, es decir, en un rango de osteopenia, pero tiene factores de riesgo, ya hacemos tratamiento, y cuando tiene un T-score menor a 2, también hacemos tratamiento y controles. ¿Para qué me sirve esto si yo fuera un ginecólogo que no hago climaterio? Para saber que la tengo que derivar al endocrinólogo, al que haga climaterio, es decir, tengo que prestarle atención a esos huesos de esta mujer. Y ya para concluir,
decir que la menopausia prematura, fíjense que disminuye la expectativa de vida de la mujer a través de los efectos deleterios sobre el sistema cardiovascular y el tejido óseo. 17 años de carencia estrogénica no tratada, no ayudada, equivalen a 2 años de vida perdidos. No es poca cosa. La calidad de vida con síntomas climatéricos severos es un factor importante a considerar. Tenemos que ponderar siempre los riesgos y beneficios de cada mujer, siempre con las guías que nos van ayudando, siempre al lado, en comunicación con el oncólogo. Son pacientes que generalmente, además de su oncólogo, tienen su psiquiatra que la va apoyando. Es decir, tratar de trabajar en equipo. Como dijo, creo que lo dijeron todos, esto es un abordaje multidisciplinario siempre, porque es la única manera de garantizar que lo entendemos y que las podemos ayudar. Y como mensaje, después de este vuelo muy rápido sobre el climaterio, que es extenso, yo creo que lo más importante cuando nos sentamos con una paciente que está viviendo, padeciendo o tiene el antecedente de un cáncer de mama, en esa paciente es poderle darle un gran abanico de opciones para lo que ella viene a la consulta. Creo que eso es lo que uno, la paciente que va a estar sentada en el consultorio el día lunes, es lo que uno tiene que tener presente. Muchísimas gracias.